Bueno, este es el concepto más importante en traslado, que es estabilizar al paciente antes de salir. Los neonatos se benefician más con un transporte organizado y coordinado, y esto tiene que ser la prioridad del traslado, que no priorizar la velocidad por sobre la estabilización del paciente. Recordemos siempre que la mejor incubadora de traslado, como decimos siempre, es la panza de la mamá. Si tenemos una embarazada de riesgo, o nosotros conocemos que puede ser una paciente de riesgo, y no vamos a poder darle la atención que requiere en nuestro nivel de atención, lo ideal es derivar antes a la mamá. El recién nacido de riesgo es el que por su patología nosotros no vamos a poder atender en nuestro nivel de atención. Nosotros vamos a definir cuál es el paciente de riesgo para nosotros. Las causas están definidas, pero como dije anteriormente, nosotros vamos a definir a nuestro paciente. Todo paciente que tenga una dificultad respiratoria, un paciente que presente cianosis sin dificultad respiratoria, pero que no desaparece la administración de oxígeno, que nos haga pensar en una cardiopatía, una taquicardia sostenida, un peso de nacimiento inferior o igual a 2000 gramos, una depresión neonatal grave, la sepsis, la hipertensión pulmonar, obviamente una enterocolitis necrotizante, alteraciones metabólicas, ictericia. Todas estas son indicaciones, por supuesto, que tienen que ser atendidas en un nivel de alta complejidad, pero como les repetí antes, el nivel de riesgo lo vamos a definir nosotros. Siempre, esta imagen es muy importante, siempre debemos establecer una comunicación con el servicio receptor. Es fundamental presentar al paciente antes de salir, ponernos en contacto con el receptor de nuestro paciente, con el servicio de mayor complejidad que va a aceptar a nuestro paciente. Porque además de contarle el paciente que nosotros vamos a trasladar, eh, también nos pueden ayudar para darnos recomendaciones en el traslado. En esta imagen vemos un resumen de historia clínica que es fundamental. Siempre tenemos que tener un pequeño resumen de traslado, una historia clínica de traslado propia, donde nosotros pongamos, por supuesto, todos los datos de filiación del paciente, las características principales y cómo se fue desarrollando en el transcurso del traslado nuestro paciente, poniendo todos los datos que nosotros consideremos pertinentes para contar cómo fue tolerando el traslado nuestro paciente. Los requerimientos de la unidad de traslado, bueno, principalmente tener un buen espacio, una temperatura acorde, una incubadora con anclaje. Esto es fundamental para la seguridad del paciente y para nosotros mismos. Eh, Tenemos que siempre preocuparnos porque la incubadora vaya con el anclaje que corresponde, y que todos los elementos que están dentro de la ambulancia o en el avión, en el caso de que nos toque hacer un traslado aéreo, todo vaya fijo y seguro, porque puede ser peligroso para todos. La incubadora, junto con todos los elementos que nosotros vamos a usar de traslado, tiene que estar siempre enchufada y lista para ser usada. No tenemos que esperar a que tengamos un traslado para prenderla o para enchufarla o para tratar de lograr la temperatura adecuada, porque no lo vamos a conseguir. Los 360 días del año la incubadora
junto con con las bombas, todo lo que requiera electricidad tiene que estar enchufado y cargado. En esta tabla vemos la temperatura de la incubadora, cómo se tiene que setear según la edad gestacional y el peso de nacimiento. Esto es una imagen ilustrativa de la temperatura como la tenemos, de la incubadora como la tenemos seteada con su temperatura correcta. Esta es otra tabla que se puede usar, yo recomiendo la anterior, pero esta es otra tabla según la edad gestacional y los días de vida. Y bueno, con respecto a las alteraciones de la temperatura, tomando como referencia que la temperatura axilar está entre los 36,5 y los 37,5 como valores normales, podemos inferir que cualquier registro por debajo de esto, el recién nacido estará en hipotermia, o cuando la temperatura supere los 37,5 estará en hipertermia. Los neonatos con mayor riesgo de sufrir hipotermia, obviamente van a ser los prematuros y los de bajo peso al nacer, los pequeños para la edad gestacional, un paciente después de una reanimación prolongada, neonatos con defectos en la pared abdominal y defectos del tubo neural. Con respecto al equipamiento, al suministro de oxígeno, también como hablamos de la incubadora y de las bombas, esto tiene que estar todo listo, preparado, cargado. Debemos conocer la duración de los cilindros de oxígeno, mirar el contenido del cilindro que se expresa en litros, y eso dividirlo por el consumo de oxígeno, que por lo general es en litros minuto, que por ejemplo, si llevamos un paciente con un alito, con una bigotera, va a ser entre 1,5, 2 litros por minuto, y si lo llevamos con un respirador, va a ir entre 8 o 10 litros por minuto. Entonces, teniendo en cuenta cuántos litros por minuto vamos a usar, podemos sacar la cuenta de cuántos tubos de oxígeno vamos a necesitar. Con respecto al aporte de líquidos en el traslado, bueno, es fundamental asegurar un adecuado aporte de líquidos, glucosa y electrolitos. Los recién nacidos en condiciones inestables, como no van a poder alimentarse, es mandatorio que reciban una infusión intravenosa de líquido y glucosa. El aporte de líquido, el mantenimiento de líquidos en esta tabla está de acuerdo a los días de vida. Siempre vamos a usar dextrosa al 10%. Por ejemplo, el primer día de vida, en un pretérmino vamos a usar entre 60 y 70 mililitros por kilo. Al segundo día entre 70 y 80, al tercer día vamos a ir subiendo entre 80 y 90, de acuerdo a si sea de término o prematuro. Siempre, si es prematuro, le vamos a poner un poquito más, pero de acuerdo a los días de vida, que por lo general, en el caso de un traslado de un centro de menor complejidad hacia otro, por lo general va a ser en el primero o segundo día de vida, así que el volumen siempre va a estar aproximadamente entre 60 y 70 mililitros kilo día. Bueno, con respecto al manejo de la glucemia, los recién nacidos siempre están expuestos a padecer descensos de glucemia, y tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar. Tenemos que conocer los valores normales. Los valores normales van a estar entre 45 y 120 miligramos de cilitro. Con respecto a la hipoglucemia, toda hipoglucemia neonatal debe tratarse, aunque sea asintomática. La hipoglucemia asintomática o leve, que va a ser entre
35 y 40 miligramos por ciento. Puede bastar con un suplemento oral de leche cada 2 o 3 horas. Una hipoglucemia ya entre 20 y 30 miligramos de decilitro, vamos a tener que colocar una vía, por supuesto, y corregir en bolo con dextrosa al 10% a una dosis de 2 mililitros por kilo. Y después, bueno, continuar con un plan entre 60 y 80 mililitros kilo día de dextrosa al 10%. Con respecto a la oxigenación y la ventilación, es muy importante definir y conocer el objetivo de saturación de nuestro paciente. Un recién nacido pretérmino, debemos recordar que tiene que saturar entre 89 y 94%, no más de eso. Tenemos que regular la FiO2 que le estamos administrando, el oxígeno que le estamos administrando, para que sature en esos valores. No más de estos valores, porque puede ser dañino deberíamos evitar la retinopatía en el prematuro. El recién nacido de término, el objetivo de saturación va a ser entre 95 y 100%. Siempre tenemos que tener un saturómetro para el traslado, y en el caso de que estemos suministrando oxígeno, siempre tenemos que tener colocar una sonda orogástrica para evitar la distensión abdominal. Si se acentúa la dificultad respiratoria, va a ser mandatorio realizar ventilación con presión positiva como guía práctica para mantener una frecuencia respiratoria entre 40 y 60 ventilaciones por minuto, que es lo que necesita un recién nacido. Los recién nacidos, recuerden que necesitan estos valores de frecuencia, no como la de un niño o de un adulto, que puede ser más baja. El recién nacido necesita frecuencias entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. La técnica para administrar la ventilación es ventilo 2-3. Ventilo 2-3. Con ese ritmo vamos a obtener una frecuencia entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. Esta es una imagen representativa de la ventilación con presión positiva. Siempre recordemos sellar bien la máscara, y bueno, mantener el ritmo, como habíamos dicho en la diapositiva anterior. Los cuidados durante el traslado, bueno, mantener los valores de saturación acordados, realizar el monitoreo continuo de los signos vitales. Recordemos que la auscultación en el traslado suele ser muy dificultosa. Ante un deterioro súbito de un paciente durante el traslado, si el paciente estaba intubado, bueno, revisar la inserción del tubo, que no se haya extubado, considerar la posibilidad de un neumotórax y aspirar las secreciones. Bueno, como conclusión final, repitiendo prácticamente la primera diapositiva, porque es el concepto más importante del traslado, tanto de neonatal como de adulto como de niño. Las conductas más importantes deben ser adoptadas antes del traslado, y por consiguiente el tiempo destinado a implementarse puede ser aún mayor que el que insumirá el traslado en sí mismo. Sin embargo, resulta de fundamental importancia comprender que la estabilización del paciente es un requisito indispensable para un traslado adecuado. Este es el concepto más importante: estabilizar al paciente antes de salir, comunicarnos con el centro que nos va a recibir, ponernos en contacto con los médicos que nos van a recibir el paciente. Todo eso tiene que realizarse antes de salir, porque tengamos siempre en cuenta que lo que no hicimos antes de salir es muy difícil que lo podamos corregir durante un traslado.